Los velociraptores han dejado una huella imborrable en el mundo de los videojuegos, siendo representados de diversas formas según la temática y el género del juego. Desde feroces enemigos hasta valiosos aliados, estos depredadores ágiles e inteligentes combinan la ciencia y la ficción para ofrecer experiencias inmersivas a los jugadores. Saga Parque Jurásico. En los juegos inspirados en esta icónica franquicia, los velociraptores son una amenaza constante. Su rapidez, inteligencia y habilidad para atacar en grupo los convierten en enemigos formidables. En títulos como Jurassic World Evolution, los jugadores pueden asumir el papel de gestores, criando y manejando el temperamento de estos dinosaurios. La experiencia no solo implica admirar su majestuosidad, sino también prevenir fugas y garantizar la seguridad del parque. Arky. La supervivencia evolucionó. En este juego de supervivencia, los velociraptores son una de las criaturas más emblemáticas. Aquí, los jugadores tienen la oportunidad de domesticarlos, utilizándolos como monturas rápidas y letales. Su velocidad y capacidad para infligir daño los hacen ideales tanto para cazar como para escapar de amenazas mayores, convirtiéndolos en una pieza clave para sobrevivir en este mundo hostil. Crisis de dinosaurios. Esta saga de survival horror lleva la experiencia de los velociraptores a otro nivel, convirtiéndolos en los principales enemigos de una narrativa llena de tensión. Su diseño combina un realismo aterrador con características propias del género, asegurando que cada encuentro con ellos sea memorable y desafiante. Masacre primigenia. En este título multijugador, los jugadores pueden asumir el control de velociraptores, aprovechando su velocidad y sigilo para emboscar a los humanos. La experiencia ofrece una perspectiva única, permitiendo a los jugadores vivir como estos depredadores y explorar sus habilidades desde una nueva dimensión. Lego Mundo Jurásico. En contraste con las representaciones aterradoras, este juego presenta a los velociraptores de una forma amigable y cómica. Los jugadores pueden resolver acertijos y recrear escenas icónicas de las películas con estos dinosaurios, mostrando que incluso los depredadores más temibles pueden ser divertidos. La isla. En este simulador de dinosaurios, los velociraptores se convierten en protagonistas. Los jugadores pueden controlar a estos animales, cazando, formando manadas y experimentando una vida salvaje desde su perspectiva. Este enfoque añade una capa de realismo e inmersión que cautiva a los fanáticos de los dinosaurios. Características comunes en videojuegos. Los velociraptores en los videojuegos comparten rasgos distintivos que los hacen emocionantes y desafiantes. Su velocidad y sigilo los convierten en depredadores formidables, mientras que su capacidad para cazar en grupo añade una dinámica peligrosa a cada encuentro. Además, suelen ser representados como criaturas inteligentes, capaces de abrir puertas y ejecutar estrategias complejas, lo que los diferencia de otros enemigos. Diferencias con la realidad. Aunque fascinantes, los velociraptores en los videojuegos son una mezcla de ciencia y ficción. A menudo se les representa más grandes y sin plumas, una imagen inspirada por el cine. En realidad, estos dinosaurios eran más pequeños, de unos 2 metros de largo y 0,5 metros de altura, y estaban cubiertos de plumas, asemejándose más a un ave moderna que a los depredadores reptilianos que vemos en los juegos. En Ark, Survival Evolved, una guía para aprovechar a los velociraptores. ¿Cómo conseguir un velociraptor? Los velociraptores habitan en áreas boscosas y abiertas de nivel bajo y medio, como las llanuras costeras y selvas densas. Para domesticarlos, necesitarás herramientas como una honda o un arco con flechas tranquilizantes y carne cruda como alimento principal. Derríbalo apuntando a su cabeza o cuerpo, y una vez inconsciente, coloca la carne en su inventario. Vigila su barra de inconsciencia para evitar que despierte, utilizando narcoberries o narcóticos para mantenerlo sedado. Habilidades y usos del velociraptor. Los velociraptores se destacan por su velocidad, siendo ideales para explorar y transportar rápidamente a los jugadores. En grupo, obtén un bono especial conocido como Pack Buff, donde el miembro alfa recibe aumentos en daño y resistencia. También posee la habilidad de inmovilizar enemigos pequeños y medianos, lo que facilita su eliminación. Aunque no son recolectores sobresalientes, pueden recoger carne cruda y piel de animales derrotados, agregando un valor práctico a su utilidad.
Los velociraptores son mucho más que un enemigo o aliado. Son un símbolo de la evolución del entretenimiento digital, combinando la fascinación por la prehistoria con la emoción de la tecnología moderna. Mejoras y estadísticas a priorizar. Los velociraptores en ARK, Survival Evolved, destacan por ser criaturas versátiles y eficientes, y optimizar sus estadísticas puede convertirlos en aliados aún más formidables. Velocidad de movimiento. Escapar o explorar con eficiencia. La velocidad de movimiento es una de las características más valiosas en un velociraptor. Su agilidad lo convierte en una herramienta indispensable para explorar grandes áreas del mapa o escapar de depredadores más peligrosos. Aumentar esta estadística permite al jugador cubrir largas distancias rápidamente y evitar enfrentamientos innecesarios. En entornos hostiles, donde el terreno puede cambiar de manera impredecible, la velocidad adicional asegura que el velociraptor no sea solo una montura confiable, sino también una ventaja táctica para evadir situaciones peligrosas. Daño. Cuerpo a cuerpo y resistencia, potencia y durabilidad. Mejorar el daño cuerpo a cuerpo transforma al velociraptor en un depredador temible, ideal para la caza y la defensa personal. Su capacidad ofensiva, combinada con ataques rápidos, lo hace útil para eliminar presas medianas y pequeños depredadores con facilidad. Por otro lado, la resistencia, stamina, garantiza que pueda mantener un ritmo constante en combates prolongados o correr largas distancias sin agotarse. Este equilibrio entre potencia y durabilidad es crucial en los momentos más intensos del juego, especialmente cuando el jugador se encuentra rodeado de amenazas. Peso. Aumentar la capacidad de carga. Aunque no es su punto fuerte, mejorar la capacidad de carga, peso, del velociraptor puede ser una estrategia útil para los jugadores que deseen combinar exploración y recolección de recursos. Con un peso mejorado, el velociraptor puede transportar una mayor cantidad de materiales esenciales sin comprometer su velocidad. Esto lo convierte en una montura ideal para incursiones rápidas, donde la movilidad y la eficiencia son clave. Dificultad de domesticación. Nivel inicial. Una tarea factible pero desafiante. Si no estás bien equipado o preparado, enfrentarte a una manada puede ser letal. Identificar y separar a un velociraptor de su grupo es esencial para minimizar riesgos durante la domesticación. Recomendaciones para principiantes. Estrategia y preparación. Para los jugadores nuevos, se recomienda llevar monturas básicas y suficientes flechas tranquilizantes para asegurar el éxito. Durante el enfrentamiento, mantener una distancia segura es crucial, ya que su velocidad puede complicar el combate. Usar el terreno a tu favor, como ubicarse en áreas elevadas o tras obstáculos, puede facilitar el proceso de derribarlos. Una vez domesticado, el velociraptor se convierte en una herramienta invaluable para las primeras etapas del juego, ofreciendo velocidad y apoyo ofensivo. Resumen. El velociraptor es una de las criaturas más versátiles y útiles en ARK, Survival Evolved. Su velocidad, agilidad y capacidad de ataque en grupo lo convierten en una montura ideal para exploración, combate y caza. Aunque su domesticación inicial puede ser un desafío debido a su naturaleza grupal, una estrategia bien planificada garantiza el éxito. Con las mejoras adecuadas, se convierte en un aliado formidable tanto para principiantes como para jugadores avanzados. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con las manadas. Un error de cálculo puede convertir un encuentro en un desastre. Descripción del velociraptor en la vida real. Tamaño y apariencia. Más pequeño, más realista. En la vida real, el velociraptor era considerablemente más pequeña que su representación en el cine y los videojuegos. Medía aproximadamente 2 metros de largo, 50 centímetros de alto al nivel de la cadera y pesaba entre 15 y 20 kilogramos. Estaba cubierto de plumas, lo que sugiere un vínculo evolutivo directo con las aves modernas. Estas plumas cumplieron funciones de aislamiento térmico y visualización visual, pero no eran útiles para el vuelo. Su cráneo alargado, equipado con dientes cerrados, lo hacía ideal para desgarrar carne. La famosa garra curva, herramienta de ataque.
Una de sus características más icónicas era su garra curva en el segundo dedo del pie, de unos 6 centímetros de largo. Esta garra era su principal herramienta de caza, utilizada para perforar, desgarrar e inmovilizar a sus presas. En lugar de ser un cazador en manada, como lo popularizan las películas, se cree que el Velociraptor era un depredador oportunista que cazaba presas pequeñas o debilitadas. Hábitat y estilo de vida. El Velociraptor vivió hace aproximadamente 75-71 millones de años durante el período Cretácico Superior, habitando áreas áridas con ríos y dunas en lo que hoy corresponden a Mongolia y Asia Central. Su velocidad, estimada en 40 km/h, y su inteligencia relativa lo hacían un cazador ágil y eficaz. Aunque carecía de la fuerza de otros depredadores más grandes, su agilidad y técnica de emboscada le permitían sobrevivir en un entorno hostil y competitivo. Virtudes del Velociraptor. El Velociraptor es uno de los dinosaurios más fascinantes, no solo por su popularidad en la cultura moderna, sino también por sus extraordinarias adaptaciones que lo convirtieron en un depredador eficiente y altamente especializado en su entorno. Agilidad extrema, un corredor y saltador impecable. El Velociraptor destacaba por su agilidad excepcional, un atributo clave que le permitía cazar y sobrevivir en un entorno lleno de depredadores y competidores. Su esqueleto ligero, combinado con una musculatura bien desarrollada, le daba la capacidad de correr rápidamente y ejecutar saltos precisos. Esta combinación de velocidad y maniobrabilidad lo hacía ideal para emboscar a presas pequeñas o escapar de situaciones peligrosas. Su diseño físico no solo le otorgaba una ventaja en la persecución de presas, sino también en la exploración de su entorno en busca de alimento o refugio. Adaptabilidad y visión avanzada. Supervivencia en ambientes hostiles. La adaptabilidad del Velociraptor fue otro de sus puntos fuertes. Habitaba regiones áridas durante el Cretácico Superior, enfrentándose a condiciones climáticas extremas. Su capacidad para ajustarse a estas circunstancias demuestra su resiliencia como especie. Además, poseía una visión avanzada gracias a sus grandes órbitas oculares, lo que sugiere que tenía una percepción binocular. Esto no solo mejoraba su capacidad para detectar movimiento, sino que también le permitiría calcular distancias con precisión, una habilidad esencial para un depredador ágil. Esta visión superior, combinada con su agilidad, lo convertiría en un cazador extremadamente eficaz, incluso en un entorno desafiante. Dieta variada. Flexibilidad en la alimentación. Aunque era principalmente carnívoro, el Velociraptor también podía consumir carroña si las circunstancias lo requerían, lo que refleja una dieta variada y una notable flexibilidad alimenticia. Este rasgo le permitiría sobrevivir en momentos en que la caza activa no era viable, adaptándose a lo que su entorno podía ofrecer. Su mandíbula equipada con dientes cerrados le facilitaba desgarrar carne de diferentes tipos de presas, y su habilidad para explotar diversas fuentes de alimento lo ayudaba a mantener su lugar en el ecosistema como un depredador oportunista. Fósiles destacados. El Velociraptor es conocido no solo por sus habilidades, sino también por los fascinantes hallazgos fósiles que han arrojado luz sobre su comportamiento. El descubrimiento más famoso es el llamado fósil de los dinosaurios en combate. En este fósil único, un Velociraptor fue encontrado en plena lucha con un Protoceratops, una escena que confirma su naturaleza de depredador activo. Este hallazgo muestra que el Velociraptor era lo suficientemente audaz como para enfrentarse a presas potencialmente peligrosas, utilizando su garra curva para inmovilizar y atacar. Sin embargo, a diferencia de lo que sugiere la cultura popular, no hay evidencia de que el Velociraptor cazara en grupos organizados. Es más probable que fuera un cazador solitario u oportunista, enfrentándose a presas pequeñas o debilitadas. Este fósil, además de resaltar su comportamiento depredador, nos da una visión directa de las interacciones entre especies en su entorno prehistórico, ayudando a completar el rompecabezas de su vida en el Cretácico. Familia Dromaeosauridae. Similitudes y diferencias. El Velociraptor, junto con otros miembros de la familia Dromaeosauridae como el Utahraptor y el Deinonychus, comparte características que los convierten en depredadores ágiles e inteligentes.
Todos ellos poseían garras curvas en sus patas traseras, una musculatura desarrollada y un cerebro relativamente grande en proporción a su tamaño. Sin embargo, presentan diferencias significativas. El Velociraptor, por ejemplo, era más pequeño y ligero, adaptado para la velocidad y la agilidad. Por otro lado, el Utahraptor era más grande y robusto, lo que le daba ventaja en enfrentamientos con presas más grandes, mientras que el Deinonychus representaba un equilibrio entre ambos. Estas diferencias reflejan cómo la familia Dromaeosauridae se diversificó para adaptarse a distintos nichos ecológicos, manteniendo su lugar como uno de los grupos más formidables de dinosaurios terópodos. El Velociraptor no solo destaca como un depredador ágil y adaptable, sino que también es un símbolo de la complejidad evolutiva que permitió a los dinosaurios prosperar en una amplia variedad de entornos. Su combinación de habilidades únicas y su impacto en la ciencia y la cultura lo convierten en uno de los dinosaurios más fascinantes de todos los tiempos. Diferencias principales entre Velociraptor, Deinonychus y Utahraptor. Los dromeosaurios, conocidos por su agilidad, inteligencia y habilidades depredadoras, son una fascinante familia de dinosaurios terópodos. Aunque comparten muchas similitudes, el Velociraptor, el Deinonychus y el Utahraptor se diferencian significativamente en tamaño, adaptaciones y comportamiento social, lo que los posiciona como depredadores únicos en sus respectivos nichos ecológicos. Tamaño: gigantes, equilibrados y rápidos. El Utahraptor es, sin duda, el gigante de los dromeosaurios. Con un tamaño que alcanzaba los 7 metros de largo y un peso cercano a los 500 kilogramos, este dinosaurio estaba adaptado para cazar presas grandes, utilizando su fuerza bruta y musculatura poderosa. Por otro lado, el Velociraptor, con apenas 2 metros de largo y un peso de entre 15 y 20 kilogramos, representaba la otra cara de la moneda. Su pequeño tamaño lo hacía ideal para cazar presas menores o aprovechar la carroña, destacándose por su velocidad y agilidad. En el punto medio se encuentra el Deinonychus, de aproximadamente 3 a 4 metros de largo y un peso de hasta 70 kilogramos, combinando fuerza y rapidez en un equilibrio que lo hacía efectivo tanto para cazar en solitario como en grupo. Adaptaciones: fuerza, agilidad y estrategia. Cada uno de estos dinosaurios desarrolló adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno. El Utahraptor, más musculoso y robusto, se especializó en ataques directos, utilizando su tamaño y fuerza para someter a presas de gran tamaño. En contraste, el Velociraptor, con un esqueleto más ligero y una musculatura enfocada en la velocidad, probablemente dependía de emboscadas y caza oportunista, evitando enfrentamientos prolongados. El Deinonychus, por su parte, se posiciona como un depredador versátil, combinando fuerza y agilidad. Las evidencias fósiles sugieren que pudo haber cazado en grupos, utilizando estrategias colaborativas para someter a presas más grandes, un comportamiento que lo diferencia de sus parientes. Comportamiento social, mitos y evidencias. El comportamiento social de los dromeosaurios es un tema de debate entre los paleontólogos. Mientras que los restos fósiles encontrados junto a grandes presas sugieren que el Deinonychus pudo haber cazado en grupo, no hay evidencia concluyente de que este comportamiento fuera habitual. En el caso del Velociraptor y el Utahraptor, la mayoría de los estudios apunta a que eran cazadores solitarios, aunque podrían haber tenido interacciones sociales limitadas, como la formación de misiones temporales para enfrentar situaciones específicas. Estas diferencias en comportamiento reflejan las variadas estrategias de caza y supervivencia desarrolladas por cada especie. Relación en la cultura popular. La percepción de los dromeosaurios en la cultura popular, especialmente del Velociraptor, ha sido moldeada por películas como Jurassic Park. Sin embargo, los velociraptores mostrados en la saga están más cerca del Deinonychus en tamaño y características, con licencias creativas que exageraron su ferocidad e inteligencia. Por otro lado, el Utahraptor, debido a su tamaño gigantesco, se ha convertido en la inspiración para las representaciones más intimidantes de los dromeosaurios, aunque su aparición en los medios es menos frecuente. Esta mezcla de ciencia y ficción ha generado confusión en la percepción del público, pero también ha contribuido a la fascinación global por estos depredadores. Conclusión:
diversidad y adaptación. El Velociraptor, el Deinonychus y el Utahraptor son representantes de la extraordinaria diversidad evolutiva de los dromeosaurios. Mientras que el Velociraptor sobresalía por su velocidad y emboscadas oportunistas, el Deinonychus equilibraba fuerza y agilidad con una posible tendencia a la caza en grupo. El Utahraptor, con su tamaño y musculatura, era un depredador imponente adaptado a enfrentarse a presas grandes. Juntos, representan diferentes estrategias de caza y supervivencia que permitieron a este grupo prosperar durante millones de años. ¿Y si sobrevivieran hoy? Si los dromeosaurios hubieran sobrevivido hasta la actualidad, el mundo sería un lugar significativamente diferente. Estos depredadores habrían tenido que adaptarse a cambios drásticos en el clima y los ecosistemas tras la extinción masiva del Cretácico. Con temperaturas más moderadas y estaciones definidas, es probable que hubieran ajustado sus patrones de comportamiento para aprovechar los nuevos recursos disponibles. Además, la competencia con mamíferos, aves y otros reptiles habría redefinido su lugar en la cadena alimentaria, obligándolos a evolucionar nuevas estrategias de supervivencia. El Velociraptor y sus parientes, con su inteligencia y adaptabilidad, plantean un desafío intrigante. ¿Cómo interactuarían con los humanos y las especies modernas? Aunque estos depredadores ya no existen, su legado vive en los fósiles y en la imaginación colectiva, recordándonos el poder de la evolución para moldear la vida en la Tierra. Interacciones con los seres humanos. Adaptaciones en el mundo moderno. La llegada de los dromeosaurios al mundo actual transformaría la forma en que interactuamos con la fauna. Su presencia no solo sería una fascinación científica, sino también un desafío significativo para la seguridad, la ecología y las infraestructuras humanas. Conflictos con los humanos, un riesgo inminente. Los velociraptores, con su agilidad y velocidad, representarían un peligro considerable si se acercaran a zonas urbanas o rurales. Aunque su tamaño real es menor al mostrado en películas como Jurassic Park, su capacidad para atacar rápidamente y en silencio los convierte en depredadores formidables. Las especies más grandes, como el Utahraptor, serán aún más peligrosas, con la fuerza suficiente para dañar vehículos, infraestructuras e incluso cercas protectoras en áreas habitadas. Sin una gestión adecuada, estos animales podrían convertirse en una amenaza constante para la vida humana, especialmente si su comportamiento no pudiera ser controlado. Por otro lado, la humanidad podría intentar manejar su existencia a través de zoológicos y parques de conservación, implementando estrictas medidas de seguridad para contenerlos. Aunque los velociraptores se muestran como inteligentes en la cultura popular, la idea de domesticarlos sería extremadamente complicada y poco probable. Sin embargo, si lográramos entrenar alguna especie, podríamos utilizar como animales de trabajo en ciertas tareas o incluso, en un escenario muy especulativo, como mascotas exóticas. Competencia con la fauna moderna, una nueva jerarquía depredadora. La reintroducción de los dromeosaurios tendría un impacto significativo en los ecosistemas modernos, generando una competencia feroz con los depredadores actuales. Los Utahraptors, por su tamaño y fuerza, podrían desplazar a los grandes felinos como tigres y leones en ciertos hábitats, ocupando el puesto de predadores tope. De manera similar, el Deinonychus, con su equilibrio entre fuerza y agilidad, competiría directamente con lobos y osos por recursos en entornos compartidos. En cuanto a sus presas, las especies más pequeñas, como aves, roedores y reptiles, sufrirían una presión depredadora adicional. La presencia de estos dinosaurios podría alterar cadenas alimentarias enteras, llevando a la disminución de ciertas poblaciones y a la adaptación de nuevas estrategias de defensa. Este cambio en la dinámica ecológica afectaría no solo a las presas, sino también a los depredadores que dependen de ellas, generando una reacción en cadena que modificaría los ecosistemas de manera drástica. Adaptación de las presas, la carrera por sobrevivir. Los velociraptores y otros dromeosaurios son depredadores especializados en la caza de presas pequeñas y medianas. En un ecosistema moderno, estas presas tendrían que evolucionar rápidamente para evitar ser cazadas por estos dinosaurios. Aves, mamíferos pequeños y reptiles podrían desarrollar defensas más sofisticadas, como mayor velocidad, camuflaje efectivo
o comportamientos de evasión más complejos. Este proceso aceleraría la evolución en estos grupos, creando un entorno competitivo donde la supervivencia dependerá de la capacidad de adaptación. Además, la presencia de depredadores ágiles como los velociraptores podría cambiar el comportamiento de especies que anteriormente no enfrentaban amenazas similares, alterando hábitos de alimentación, reproducción y movimiento. Esta presión evolutiva moldearía las comunidades biológicas de manera profunda, generando nuevas interacciones entre especies. Evolución del comportamiento social, más allá de lo esperado. Si los dromeosaurios hubieran sobrevivido hasta hoy, es probable que su comportamiento social también hubiera evolucionado, mientras que los velociraptores probablemente mantendrían un comportamiento más solitario, similar al de los grandes felinos modernos. Los Deinonychus y Utahraptors podrían desarrollar jerarquías sociales complejas, más cercanas a las manadas de lobos. El Deinonychus, en particular, ya muestra evidencias fósiles que sugieren caza en grupos, lo que podría haber evolucionado hacia estructuras sociales más elaboradas con roles definidos dentro de las manadas. Por otro lado, el Utahraptor, debido a su tamaño y fuerza, podría haber desarrollado interacciones sociales basadas en la cooperación para someter a presas grandes o defensores de territorios. Estos comportamientos no solo alterarían la forma en que interactúan entre ellos, sino también cómo afectan a su entorno y a otras especies. La convivencia de los dromeosaurios con humanos y la fauna moderna sería un espectáculo impresionante, pero también un desafío ecológico, evolutivo y social de proporciones extraordinarias. La llegada de los dromeosaurios modernos sería mucho más que una simple curiosidad científica. Transformaría por completa la relación entre los humanos y su entorno, abriendo nuevas preguntas sobre convivencia, conservación y adaptación. Convivencia con la tecnología humana. La presencia de dinosaurios como el Velociraptor tendría un impacto significativo en la forma en que las ciudades y áreas rurales se organizan. La humanidad se vería obligada a implementar tecnología avanzada para monitorear, controlar y proteger sus hábitats. Redes de vigilancia, barreras de protección e incluso vehículos especializados se convertirían en herramientas esenciales para gestionar estas criaturas de manera segura. La seguridad sería una prioridad absoluta. Nuevas tecnologías de vigilancia permitirían monitorear los movimientos de los dinosaurios en tiempo real, mientras que redes de protección reforzadas impedirían su acceso a zonas urbanas y rurales. Además, se diseñarían vehículos especializados para lidiar con estas criaturas en caso de emergencias o desplazamientos. En paralelo, los científicos y biólogos aprovecharían la oportunidad para estudiar a los dromeosaurios en entornos controlados. Estos estudios permitirían aprender sobre su biología, comportamiento y ecología. Los zoológicos y parques de conservación se convertirían en centros dedicados a la investigación bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, aunque los velociraptores son representados como inteligentes en la cultura popular, no existen pruebas que demuestren que podrían ser domesticados. Aún así, si la humanidad lograra entrenar alguna de estas especies, podría desempeñar roles útiles como animales de trabajo o convertirse en mascotas exóticas. Implicaciones narrativas. Si los dromeosaurios sobrevivieran, los humanos se enfrentarían a una nueva era de coexistencia con predadores de otra época. Este concepto encajaría perfectamente en el juego Unknown Tapes, donde los jugadores deben descubrir los secretos detrás de los sucesos extraños y sobrevivir en un mundo alterado por estas criaturas. Por ejemplo, un velociraptor podría convertirse en una de las principales amenazas que acechan a los jugadores mientras intentan desentrañar el misterio que los rodea. Con sus habilidades de emboscada y sigilo, pondría a los personajes en situaciones de constante peligro. En un contexto más amplio, estas criaturas podrían representar los vestigios de un pasado antiguo que vuelve para desestabilizar la tranquilidad del mundo moderno. Conclusión. El mundo de Unknown Tapes, con sus giros misteriosos y la constante amenaza de lo desconocido, podría usar la aparición de dinosaurios como el Velociraptor, Deinonychus o Utahraptor para crear una experiencia llena de tensión y supervivencia. A medida que los jugadores interactúan con un entorno que desafía su comprensión, el concepto de dinosaurios en el presente encaja perfectamente con las dinámicas de este tipo de juegos.
ofrece una visión única y aterradora de lo que podría ocurrir si las criaturas prehistóricas regresaran al mundo moderno. El Velociraptor juega un papel crucial en muchos juegos de la franquicia Jurassic Park y en el futuro Jurassic Park Survival. Su protagonismo no solo será una adición interesante, sino que también aportará una dimensión única al juego. Este dinosaurio, conocido por su inteligencia, agilidad y habilidades de caza, será sin duda una de las criaturas más destacadas en la narrativa y jugabilidad del título. Aportación del Velociraptor en Jurassic Park Survival. El Velociraptor es famoso por su aguda inteligencia y sus habilidades para cazar en grupo, aunque en la vida real, los estudios sugieren que no cazaban en manada como se muestra en las películas. En Jurassic Park Survival, esto podría ser explorado de dos maneras. El juego podría aprovechar esta característica de manera que, en determinadas condiciones, los velociraptores trabajan en conjunto para cazar a los jugadores o a otros dinosaurios, lo que presentaría un desafío adicional. Los jugadores tendrían que tener en cuenta la posibilidad de ser acechados por una manada coordinada, obligándolos a usar estrategias de evasión, trampa o defensa. Como cazador solitario, el Velociraptor podría actuar de forma más impredecible, acechando al jugador con sigilo y utilizando su agilidad para emboscar y atacar cuando menos lo esperan. Esta táctica podría poner a prueba las habilidades de los jugadores para anticipar el movimiento de los dinosaurios y reaccionar de manera rápida. La agilidad del Velociraptor, una de sus características más destacadas, podría ser un factor clave en su integración al juego. Los jugadores podrían encontrarse con un enemigo que no solo es fuerte, sino extremadamente rápido, capaz de saltar obstáculos y moverse con gran velocidad. Esta rapidez haría que el Velociraptor fuera difícil de evadir o combatir de frente. Los jugadores tendrían que usar su entorno de manera estratégica, buscar refugios elevados o moverse rápidamente para escapar de la persecución de un Velociraptor. Además, la capacidad del Velociraptor para maniobrar en combate haría que sus encuentros con el jugador sean muy dinámicos. Podría atacar con rapidez, saltando desde una distancia o utilizando su garra para infligir daño en un golpe rápido. Inteligencia artificial avanzada. Uno de los puntos que podría hacer al Velociraptor especialmente interesante en Jurassic Park Survival es su inteligencia artificial, IA. Debido a su habilidad para resolver problemas y adaptarse a diferentes situaciones, los velociraptores podrían tener una IA avanzada que les permita adaptarse a las tácticas del jugador. Si un jugador se especializa en evasión o construcción de trampas, el velociraptor podría aprender y modificar sus tácticas, obligando al jugador a cambiar su estrategia constantemente para mantenerse un paso adelante. Además, los velociraptores podrían tener interacciones dinámicas con el entorno, usando su entorno a su favor, como saltar o trepar estructuras en su búsqueda de presas, o incluso usar los sonidos del juego para atraer a los jugadores a trampas o emboscadas. Interacción con otros dinosaurios. El velociraptor, como un depredador ágil y despiadado, podría tener interacciones interesantes con otros dinosaurios en el mundo de Jurassic Park Survival. Podría haber competencia con otros depredadores, como el Tyrannosaurus Rex o el Spinosaurus, creando dinámicas de competencia o enfrentamientos en el ecosistema. Este tipo de interacción podría obligar a los jugadores a estudiar los comportamientos de cada dinosaurio y decidir cuándo intervenir o mantenerse al margen. También podrían surgir relaciones jerárquicas en las que los velociraptores se enfrenten entre sí por territorio o presas, permitiendo a los jugadores observar luchas por el dominio entre depredadores más pequeños o explorar cómo la gravedad afecta la supervivencia de los animales en el mundo de Jurassic Park. Protagonismo en la historia. El Velociraptor podría ser un personaje clave en la narrativa de Jurassic Park Survival. Dado que este dinosaurio está profundamente vinculado a la historia de Jurassic Park, su presencia en el juego podría estar asociada a eventos o misiones específicas. Los jugadores podrían enfrentarse a misiones de supervivencia que los obligan a evitar una manada de velociraptores o incluso a enfrentarse a ellos para lograr objetivos importantes, como recuperar suministros o rescatar a otros sobrevivientes. Además, los velociraptores podrían ser el centro de investigaciones científicas o experimentos en los laboratorios de la isla, donde los jugadores tendrían que interactuar con estos dinosaurios de manera ética o enfrentar las consecuencias de la manipulación genética de los velociraptores.
Elementos de personalización y supervivencia. El Velociraptor también podría influir en el aspecto de la personalización del jugador en Jurassic Park Survival. Los jugadores podrían crear o mejorar trampas y herramientas específicamente diseñadas para neutralizar a un Velociraptor. Estos elementos, como redes o armas especiales, podrían ser esenciales en la supervivencia frente a este depredador. Además, en el caso de enfrentarse directamente a un Velociraptor, los jugadores necesitarían habilidades especiales de combate o evasión para sobrevivir. Esta dinámica de supervivencia se extendería a la toma de decisiones en tiempo real, donde los jugadores tendrían que calcular sus movimientos para evitar un ataque sorpresa o un enfrentamiento directo con el Velociraptor. Conclusión. El Velociraptor será un personaje central y multifacético en Jurassic Park Survival, no solo por su rol como depredador inteligente y ágil, sino también por su capacidad para ofrecer a los jugadores una experiencia desafiante y emocionante. Desde su interacción con el entorno hasta sus enfrentamientos con otros dinosaurios y su impacto en la narrativa, el Velociraptor elevará la tensión y la emoción del juego, convirtiéndose en uno de los antagonistas más intrigantes y complejos con los que los jugadores podrán enfrentarse. El Velociraptor en Jurassic Park Survival, el fin de una era prehistórica. El Velociraptor, a menudo considerado uno de los dinosaurios más emblemáticos y aterradores de la franquicia Jurassic Park, será una pieza clave en la narrativa y jugabilidad de Jurassic Park Survival. Su presencia no solo representa un desafío físico y mental para los jugadores, sino también un recordatorio de la eterna lucha entre los humanos y las fuerzas de la naturaleza que creíamos haber dominado. A medida que avanzamos hacia el final de este viaje prehistórico, el Velociraptor emerge como el predador supremo, el símbolo de la inteligencia, la velocidad y la supervivencia, en un mundo alterado por la manipulación genética y los experimentos científicos fallidos. La convergencia entre el hombre y la bestia. Uno de los aspectos más fascinantes de Jurassic Park Survival es la forma en que el juego lleva al jugador a experimentar la constante interacción con dinosaurios como el Velociraptor. A diferencia de otros juegos de la franquicia que se centran en la acción directa y la lucha, Survival pone un enfoque más táctico y psicológico en la supervivencia. La presencia del Velociraptor eleva esa tensión, ya que este dinosaurio no es simplemente una criatura a la que derrotar, sino una inteligencia letal que constantemente desafía al jugador a adaptarse, pensar y anticipar. En este contexto, el Velociraptor se convierte en una especie de antagonista inteligente. No se limita a ser solo un depredador, sino que actúa como un símbolo del misterio y el peligro que acechan en cada rincón de la isla. La habilidad del Velociraptor para trabajar en equipo, cuando lo permite el juego, o atacar de manera sigilosa y precisa en solitario, coloca a los jugadores en una situación de vulnerabilidad continua. La inteligencia de este dinosaurio genera un efecto psicológico que va más allá del miedo físico. Una sensación de inquietud, donde lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina. El desafío de supervivencia. Los jugadores que deseen sobrevivir en el mundo de Jurassic Park Survival tendrán que enfrentarse a diversos desafíos, y el Velociraptor será una de las pruebas más complejas. Su velocidad, agilidad y astucia obligarán al jugador a desarrollar una serie de habilidades tácticas que van más allá de simplemente construir refugios o defenderse de ataques. El jugador tendrá que aprender a leer el comportamiento del Velociraptor, entender sus patrones de movimiento, aprovechar los puntos ciegos y hacer uso de las herramientas y trampas más avanzadas para garantizar su seguridad. Además, la naturaleza impredecible del Velociraptor plantea la pregunta constante de si el jugador está realmente a salvo. Los velociraptores podrían atacar en cualquier momento, durante el día, cuando la visibilidad es alta y el jugador cree estar seguro, o durante la noche, cuando las sombras les dan ventaja. Esto transforma cada rincón del mapa en un campo de batalla en el que la estrategia, la paciencia y el análisis constante del entorno serán cruciales para la supervivencia. La amenaza del Velociraptor estará siempre presente y cualquier desliz podría ser fatal. El Velociraptor y la ciencia, la creación de un monstruo. Uno de los temas centrales en la saga Jurassic Park ha sido la relación entre la ciencia, la genética y las consecuencias de jugar a ser Dios. En Jurassic Park Survival, la manipulación genética de los dinosaurios es una de las bases del juego.
El Velociraptor, al igual que otros dinosaurios en el juego, es el producto de estos experimentos científicos, y su aparición en el juego se convierte en una reflexión sobre los límites de la ciencia y la ética. Al interactuar con los velociraptores, los jugadores tendrán que enfrentarse a preguntas filosóficas y morales. ¿Hasta qué punto los humanos tienen derecho a controlar y manipular la vida? ¿Qué consecuencias puede tener para el ecosistema moderno el revivir a estas antiguas criaturas? El velociraptor en el juego no es solo un enemigo mortal, sino un recordatorio de las consecuencias imprevisibles de la manipulación genética y cómo los avances científicos pueden alterar de manera irreversible el equilibrio natural. También podría estar vinculado a una parte de la narrativa relacionada con experimentos secretos realizados por la corporación detrás del parque, revelando detalles oscuros sobre los motivos de la creación de estas criaturas. Esto llevaría a los jugadores a descubrir secretos ocultos sobre el origen de los dinosaurios en la isla y las siniestras intenciones detrás de su liberación. La relación con otros dinosaurios y el equilibrio del ecosistema. En un mundo donde conviven los velociraptores y otros dinosaurios, el equilibrio del ecosistema es frágil. A pesar de su agudeza y habilidades, el velociraptor no es un depredador invencible. En la isla de Jurassic Park Survival, los jugadores tendrán que lidiar con otros dinosaurios que podrían ser rivales del velociraptor. Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus y Allosaurus son algunos de los depredadores más poderosos que podrían desafiar la supremacía del velociraptor en ciertos momentos. Además, los jugadores podrían presenciar interacciones entre estas especies, con el velociraptor comportándose de manera diferente dependiendo de si está cazando solo o con un grupo. Este dinamismo podría ser aprovechado por los jugadores, quienes podrían usar las peleas entre dinosaurios para sus propios beneficios, decidiendo si enfrentarse o escapar, mientras aprovechan el caos generado por otros depredadores. Sin embargo, el velociraptor también podría demostrar habilidades para defender su territorio y atacar en un grupo, lo que dificultaría aún más la supervivencia de los jugadores. Un final incierto, el futuro de la isla. El velociraptor no solo será parte de los desafíos inmediatos del juego, sino que también influirá en el desenlace final de Jurassic Park Survival. Dependiendo de las decisiones que tome el jugador, los velociraptores podrían jugar un papel crucial en la resolución de la historia. ¿Conseguirán los jugadores salir de la isla o estarán condenados a convertirse en presas de una fuerza primordial que nunca debería haber sido desatada? En el desenlace, si los jugadores logran escapar o derrotar a la amenaza de los velociraptores, quedará la pregunta abierta: ¿realmente la humanidad debería seguir interfiriéndose con la naturaleza? La presencia del velociraptor simboliza la eterna lucha entre la creación humana y los peligros que surgen cuando nos atrevemos a alterar los límites del mundo natural. Conclusión. La última lección de los velociraptores. En Jurassic Park Survival, el velociraptor no solo será un adversario mortal, sino también una representación de la impredecibilidad de la naturaleza y las consecuencias de jugar con fuerzas que no entendemos completamente. A través de su inteligencia, agilidad y comportamiento feroz, el velociraptor enseñará a los jugadores valiosas lecciones sobre supervivencia, estrategia y los límites de la ciencia. Este juego no solo nos desafía a enfrentarnos a los dinosaurios, sino también a reflexionar sobre nuestras propias acciones como especie y el impacto que nuestras decisiones pueden tener en el futuro del planeta. La isla de Jurassic Park Survival es un lugar donde la ciencia, la ética y la naturaleza se cruzan, y el velociraptor es la encarnación de ese conflicto. Top 5. Juegos de dinosaurios que debes experimentar. Los dinosaurios han sido una fuente inagotable de inspiración en el mundo de los videojuegos, ofreciendo aventuras llenas de emoción, tensión y asombro. Ya sea enfrentándote a estas majestuosas criaturas, viviendo como uno de ellos o gestionando un parque temático repleto de peligros prehistóricos, los videojuegos han sabido captar la esencia de lo que hace fascinante a estos seres extintos. A continuación, te presentamos un top 5 de los mejores juegos de dinosaurios, cada uno con su propio enfoque y experiencias únicas que ofrecen una perspectiva distinta sobre estas criaturas legendarias.
1. ARK, Survival Evolved. En lo más alto de nuestro top está ARK, Survival Evolved, un juego que combina supervivencia, exploración y creatividad en un mundo abierto lleno de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas. Este título destaca por su ambicioso diseño, permitiendo a los jugadores domesticar y criar dinosaurios, construir bases imponentes y enfrentarse a jefes épicos. ARK no solo te desafía a sobrevivir en un entorno hostil, sino que te permite moldear tu propia historia mientras formas tribus, exploras biomas variados y desentrañas los secretos de su mundo. Es una experiencia tan vasta como las criaturas que lo habitan y un imprescindible para los fanáticos de la aventura y la estrategia. ARK, Survival Evolved, lleva la experiencia con dinosaurios a un ámbito más amplio y ambicioso, combinando supervivencia, exploración, construcción y combate en un mundo abierto lleno de posibilidades. En ARK, los jugadores despiertan en una isla misteriosa llena de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, así como tecnologías avanzadas y estructuras enigmáticas. A diferencia de The Isle, donde los jugadores encarnan a los dinosaurios, en ARK los enfrentan, los domestican e incluso los utilizan como herramientas o aliados en su lucha por la supervivencia. La mecánica de domesticación en ARK es uno de sus aspectos más destacados y una de las razones por las que ha mantenido una base de jugadores activa durante años. Los dinosaurios no solo sirven como monturas o defensas, sino que también pueden realizar tareas específicas, como recolectar recursos, transportar materiales o participar en épicas batallas entre tribus. Esta interacción directa con los dinosaurios crea un vínculo único entre el jugador y estas criaturas, llevándolos de ser una amenaza a convertirse en una parte integral de la experiencia de juego. El mundo de ARK es vasto y está lleno de misterios, desde biomas variados hasta estructuras alienígenas que sugieren una narrativa más profunda y compleja. Al igual que en The Isle, los jugadores deben lidiar con un entorno hostil, donde los dinosaurios no son la única amenaza. El hambre, la sed, el clima extremo y otros jugadores hacen que cada día en ARK sea un desafío constante. Sin embargo, a diferencia de los juegos de terror como Unknown Tapes, ARK adopta un tono más épico y aventurero, permitiendo a los jugadores construir bases imponentes, formar alianzas con otros jugadores y enfrentarse a jefes colosales en batallas impresionantes. A pesar de sus diferencias, The Isle y ARK, Survival Evolved, comparten una fascinación por los dinosaurios y su capacidad para cautivar a los jugadores. Ambos juegos destacan por sus sistemas de interacción únicos y su enfoque en la inmersión, aunque lo hacen de maneras radicalmente diferentes. Mientras The Isle se centra en la experiencia visceral de vivir como un dinosaurio en un mundo brutalmente realista, ARK ofrece una visión más abierta y creativa, donde los jugadores pueden moldear su entorno y forjar su propio destino en una isla llena de maravillas y peligros. Estos juegos, junto con títulos como Unknown Tapes, demuestran la versatilidad de los dinosaurios como tema en los videojuegos, desde el terror psicológico hasta la simulación de ecosistemas y las aventuras épicas. Los dinosaurios continúan siendo una fuente inagotable de inspiración, atrayendo tanto a los fanáticos de la ciencia ficción como a aquellos que buscan experiencias innovadoras y emocionantes. En cada uno de estos mundos virtuales, los dinosaurios recuerdan a los jugadores tanto su majestuosidad como su capacidad para infundir miedo y asombro, creando experiencias memorables que trascienden géneros y generaciones. 2. The Isle. Si alguna vez soñaste con experimentar la vida como un dinosaurio, The Isle es el juego para ti. Este simulador multijugador de supervivencia te pone en la piel de estas criaturas, enfrentándote a los desafíos de un ecosistema salvaje y competitivo. Desde cazar para sobrevivir hasta evitar ser cazado, The Isle captura la crudeza y la belleza del mundo prehistórico. Con un enfoque en el realismo, cada dinosaurio tiene habilidades y comportamientos únicos, lo que crea una experiencia inmersiva y visceral. Este título es ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y desafiante desde la perspectiva de las criaturas que alguna vez dominaron la Tierra. Los videojuegos de dinosaurios han evolucionado para abarcar una variedad de géneros y estilos.
cada uno ofreciendo su propia interpretación de lo que significa interactuar con estas criaturas prehistóricas. Si bien títulos como Unknown Tapes se centran en el terror inmersivo con una atmósfera opresiva y un enfoque en la vulnerabilidad del jugador, juegos como The Isle y Ark, Survival Evolved, exploran diferentes facetas de la interacción con los dinosaurios, desde la simulación de la vida en un ecosistema hasta la supervivencia en un mundo hostil lleno de posibilidades. The Isle es un juego multijugador de supervivencia en el que los jugadores asumen directamente el papel de un dinosaurio dentro de un ecosistema salvaje y competitivo. A diferencia de otros juegos de dinosaurios que los presentan como antagonistas o aliados controlados por la inteligencia artificial, The Isle permite a los jugadores experimentar la vida desde la perspectiva de estas criaturas. Este enfoque lo convierte en una experiencia única que combina realismo, exploración y una constante sensación de peligro. Cada dinosaurio tiene sus propias características, habilidades y mecánicas de juego, lo que lleva a los jugadores a adaptarse a las necesidades específicas de la especie elegida. Desde el sigilo de los depredadores como los velociraptores hasta la imponente fuerza de los herbívoros gigantes como los tricerátops, The Isle sumerge a los jugadores en un entorno donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. La atmósfera de The Isle es intensa y está cargada de tensión, especialmente en servidores donde tanto los dinosaurios como los humanos están presentes. Aunque el juego incluye a estos últimos en su narrativa, el verdadero atractivo radica en el realismo con el que se representa la vida de los dinosaurios. Las interacciones sociales, los rituales de caza, la lucha por recursos y la amenaza constante de los depredadores hacen que cada sesión sea impredecible. Al igual que en Unknown Tapes, el sonido juega un papel crucial en The Isle. Los rugidos y llamados de los dinosaurios no solo son una forma de comunicación, sino también señales de advertencia para otros jugadores. Este enfoque en la inmersión y el realismo ha convertido a The Isle en un título de culto entre los fanáticos de los dinosaurios y la supervivencia. 3. Jurassic Park, Survival. En el tercer lugar encontramos el próximo Jurassic Park, Survival, un juego que promete combinar acción, terror y supervivencia en un entorno icónico. Ambientado después de los eventos de la primera película, los jugadores asumirán el rol de una científica atrapada en Isla Nublar, enfrentándose a dinosaurios y desentrañando una narrativa inédita. Inspirado por el estilo de juegos como Alien, Isolation, este título ofrecerá momentos de tensión constante mientras intentas sobrevivir en un mundo donde el hombre ya no es el depredador alfa. Jurassic Park, Survival, se perfila como una experiencia inmersiva que rinde homenaje al legado de la franquicia original. Jurassic Park, Survival, es un próximo videojuego de acción y aventura en primera persona, desarrollado por Saber Interactive. Ambientado en Isla Nublar, el juego sitúa su narrativa justo después de los eventos de la película original de 1993. Los jugadores asumirán el rol de la doctora Maya Joshi, una científica de InGen que no logró evacuar la isla a tiempo. Su objetivo será sobrevivir en un entorno hostil dominado por dinosaurios y desentrañar una historia inédita en el universo de Jurassic Park. El juego promete una experiencia de supervivencia intensa, donde la atmósfera de peligro constante es fundamental. La ambientación en una isla infestada de dinosaurios, combinada con la perspectiva en primera persona, busca sumergir al jugador en una sensación de vulnerabilidad y tensión. Aunque no se ha clasificado oficialmente como un juego de terror, los elementos de supervivencia y la presencia de depredadores prehistóricos sugieren que incorporará momentos de suspense y miedo, similares a títulos como Alien, Isolation. Jurassic Park, Survival, estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, se espera que el juego ofrezca una experiencia inmersiva que combine la nostalgia de la película original con mecánicas de juego modernas y desafiantes. 4. Jurassic World Evolution. 2. Si lo tuyo es la estrategia y la gestión,
Jurassic World Evolution 2 ofrece una experiencia rica y detallada que recrea la emoción y los desafíos de construir y administrar tu propio parque de dinosaurios. Desde la fiel representación de las criaturas hasta el sistema de necesidades y comportamientos sociales, el juego captura la esencia de las películas mientras te reta a equilibrar la ciencia, el entretenimiento y la seguridad. Con modos como Teoría del Caos, que permite revivir y alterar momentos clave de la saga, este título es una carta de amor a los fanáticos de Jurassic Park y una experiencia imprescindible para los amantes de la gestión. En el panorama de los videojuegos inspirados en el universo de Jurassic Park y Jurassic World Evolution 2 se destaca como una obra maestra de simulación y gestión, cuyo enfoque principal es ofrecer una experiencia fiel y detallada que transporta a los jugadores directamente a las icónicas películas de la saga. Desarrollado por Frontier Developments, este juego permite a los jugadores tomar el control de su propio parque temático de dinosaurios, recreando la emoción, la tensión y la majestuosidad de las criaturas prehistóricas que han fascinado a millones de espectadores. El compromiso de Jurassic World Evolution 2 con la autenticidad es evidente desde el momento en que se inicia el juego. Cada dinosaurio está meticulosamente diseñado para reflejar las versiones vistas en las películas, desde el detalle en las texturas de la piel hasta sus movimientos y comportamientos. Los rugidos característicos de criaturas como el Tiranosaurio Rex o el Indominus Rex, extraídos directamente de los archivos de sonido originales, contribuyen a una atmósfera envolvente. Incluso los escenarios, con su combinación de paisajes tropicales, áreas montañosas y desérticas, evocan los distintos ambientes presentados a lo largo de la franquicia. Una de las características más destacadas del juego es su modo Teoría del Caos, que permite a los jugadores revivir momentos clave de las películas y experimentar escenarios alternativos. Por ejemplo, puedes gestionar la isla nublar antes del desastre de Jurassic Park o intentar salvar a los dinosaurios en el contexto de Jurassic World, Fallen Kingdom. Este modo no solo apela a la nostalgia, sino que también amplía la narrativa de la saga, permitiendo a los jugadores tomar decisiones cruciales que afectan el destino de los parques y sus habitantes. Además de su precisión visual y sonora, Jurassic World Evolution 2 pone un énfasis considerable en la biología y el comportamiento de los dinosaurios. Las criaturas no solo son elementos decorativos en el parque, tienen necesidades específicas que deben ser satisfechas para mantener su bienestar. Desde asegurar su alimentación y espacio adecuado hasta gestionar las interacciones entre especies, los jugadores deben enfrentarse a desafíos que emulan la complejidad de cuidar de estas criaturas. El juego también introduce nuevos comportamientos sociales y de caza, haciendo que los dinosaurios parezcan más vivos y realistas que nunca. 5. Unknown Tapes. Cerrando nuestro top, se encuentra Unknown Tapes, un juego de terror en primera persona que combina la atmósfera opresiva de los títulos de metraje encontrado con la amenaza constante de dinosaurios. Ambientado en un entorno urbano moderno, el juego te coloca como una presa vulnerable, donde cada ruido puede ser tu perdición gracias a su innovadora mecánica de detección de voz en tiempo real. Con una narrativa tensa y una duración compacta pero intensa, Unknown Tapes ofrece una visión única del género de terror con dinosaurios como protagonistas. Ideal para quienes buscan una experiencia breve pero inolvidable. Es un videojuego de terror en primera persona que combina la técnica de metraje encontrado con una narrativa centrada en la supervivencia en un mundo moderno invadido por dinosaurios. Desarrollado por Travitiam Games, un estudio independiente compuesto por 2 entusiastas de los videojuegos, el título se lanzó el 4 de diciembre de 2024 y está disponible en Steam. Inspirado en clásicos como Dino Crisis y Outlast, Unknown Tapes busca ofrecer una experiencia realista y atmosférica. Los jugadores asumen el papel de una presa en un entorno urbano detallado, recreado mediante técnicas de fotogrametría y el motor gráfico Unreal Engine 5. El juego se desarrolla principalmente de noche, en escenarios tanto exteriores como interiores que pueden generar sensaciones claustrofóbicas. La duración estimada de la historia es de 2 a 3 horas.
Una característica destacada es la detección de voz en tiempo real a través del micrófono del jugador. Los dinosaurios reaccionan al sonido de la voz del jugador, lo que añade una capa adicional de inmersión y desafío, ya que hablar o gritar en el mundo real puede atraer a estas criaturas. El juego ha recibido críticas mayormente positivas por parte de los usuarios, con un 77% de reseñas favorables en Steam. Los jugadores han elogiado su atmósfera tensa y la integración innovadora de mecánicas de juego, aunque algunos han señalado la duración relativamente corta como un aspecto a considerar. Unknown Tapes está disponible en múltiples idiomas, incluido el español, y se puede adquirir en Steam por $19.99. Los requisitos mínimos del sistema incluyen Windows 10, un procesador i5 4440, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB. Para una experiencia óptima, se recomienda un procesador i7 9700, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica Radeon RX 6800 de 16 GB. La conexión entre los mejores juegos de dinosaurios, aunque cada uno de estos juegos ofrece algo único, todos comparten un profundo respeto por la majestuosidad y el misterio de los dinosaurios. Desde la supervivencia épica en Ark y la autenticidad cruda de The Isle, hasta la nostalgia cinematográfica en Jurassic Park, Survival y Jurassic World Evolution 2, pasando por el terror inmersivo de Unknown Tapes, estos títulos demuestran cómo las diferentes perspectivas pueden explorar la fascinación humana por estas criaturas extintas. Este top destaca cómo los dinosaurios continúan inspirando a generaciones de jugadores, permitiéndonos experimentar su mundo de formas innovadoras y emocionantes. Cada juego es una puerta de entrada a un universo prehistórico lleno de retos, maravillas y adrenalina, haciendo de este top una selección esencial para cualquier fanático de los dinosaurios y los videojuegos. Ankylosaurus, en inglés, es uno de los dinosaurios más reconocibles y distintivos del período Cretácico tardío. Fue un gigante herbívoro que habitó lo que ahora es América del Norte, hace aproximadamente 68-66 millones de años. Conocido por su distintiva armadura ósea y su gran masa en la cola, el anquilosaurio era una formidable criatura que tenía pocas amenazas naturales. El anquilosaurio se caracterizaba por su cuerpo robusto y bajo, cubierto por placas óseas llamadas osteodermos y por una serie de espinas óseas que sobresalían de su espalda.
Estos elementos formaban una armadura que proporcionaba una protección efectiva contra los depredadores, como el Tyrannosaurus Rex. Además, tenía una cola maciza y pesada, que terminaba en una masa ósea que podía emplear como arma defensiva o para enfrentarse a sus enemigos. Aunque el anquilosaurio era un dinosaurio herbívoro, su dieta exacta sigue siendo motivo de debate entre los paleontólogos. Se cree que se alimentaba principalmente de plantas bajas y arbustos, utilizando su boca ancha y su dentición especializada para triturar vegetación fibrosa. La anatomía de su cráneo sugiere que también podía alimentarse de hojas y ramas de árboles bajos. La característica más notable del anquilosaurio es su cola pesada y su masa ósea. Esta estructura, conocida como maso caudal, estaba compuesta por vértebras fusionadas y huesos alargados que terminaban en una gran bola ósea. Se cree que esta masa se utilizaba como un arma defensiva o para enfrentarse a los depredadores, realizando movimientos laterales para golpear con fuerza a sus oponentes. También se ha sugerido que el anquilosaurio podía utilizar su masa para cortejar a posibles parejas o para establecer su dominio sobre otros miembros de su especie durante la época de apareamiento. El anquilosaurio vivió en un entorno diverso que incluía bosques, llanuras y áreas costeras. Se han encontrado restos fósiles en varios lugares de América del Norte, lo que sugiere que esta especie estaba ampliamente distribuida en la región durante el Cretácico tardío. Su hábitat variado y su armadura protectora probablemente contribuyeron a su éxito como especie, permitiéndole adaptarse a una variedad de condiciones ambientales y enfrentarse a diferentes amenazas. Aunque el anquilosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes y poderosos de su tiempo, finalmente se extinguieron junto con la mayoría de los dinosaurios al final del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, debido a eventos catastróficos como el impacto de un asteroide y las consecuentes alteraciones climáticas y ambientales. A pesar de su desaparición, el anquilosaurio sigue fascinando a los científicos y al público en general, sirviendo como un recordatorio impresionante de la diversidad y la grandeza de la vida en la Tierra durante la era de los dinosaurios. El anquilosaurio, un dinosaurio herbívoro del período Cretácico tardío, poseía una serie de características y adaptaciones que le otorgaban ventajas significativas en su entorno y contribuían a su éxito como especie. Una de las principales ventajas del anquilosaurio era su armadura ósea distintiva. Estaba cubierto por placas óseas llamadas osteodermos y espinas óseas que sobresalían de su espalda, formando una armadura que proporcionaba una protección efectiva contra los depredadores. Esta armadura, compuesta por huesos fusionados y tejidos resistentes, actuaba como una coraza natural que ayudaba a protegerlo de los ataques de depredadores como el Tyrannosaurus Rex y otros grandes carnívoros del Cretácico. Otra ventaja importante del anquilosaurio era su cola maciza y pesada, terminada en una masa ósea. Esta estructura, conocida como maso caudal, le proporcionaba una poderosa arma defensiva y ofensiva. Se cree que el anquilosaurio utilizaba su masa caudal para golpear con fuerza a los depredadores potenciales o para establecer su dominio sobre otros miembros de su especie durante la época de apareamiento. Esta adaptación única le permitía defenderse eficazmente contra los ataques de los depredadores y aumentaba sus posibilidades de supervivencia en un entorno peligroso. Además de su armadura y su masa caudal, el anquilosaurio tenía una anatomía adaptada para alimentarse de una variedad de plantas. Su boca ancha y su dentición especializada le permitían triturar vegetación fibrosa, como hojas y ramas de arbustos y árboles bajos. Esta adaptación le proporcionaba una fuente constante de alimento y le permitía aprovechar una variedad de recursos vegetales en su entorno, lo que aumentaba sus posibilidades de supervivencia en un ecosistema en constante cambio. La combinación de su armadura protectora, su masa caudal y su capacidad para alimentarse de una variedad de plantas otorgaba al anquilosaurio una serie de ventajas evolutivas que le permitían prosperar en su entorno. Estas adaptaciones le proporcionaban una protección efectiva contra los depredadores, le permitían defenderse de manera eficaz y le brindaban acceso a una amplia gama de recursos alimenticios, lo que aumentaba sus posibilidades de supervivencia y reproducción a lo largo del tiempo. En resumen, el anquilosaurio era un dinosaurio bien adaptado a su entorno.
con una combinación única de características físicas que le proporcionaban ventajas significativas en la competencia por los recursos y la supervivencia en un mundo dominado por grandes depredadores. Su armadura ósea, su masa caudal y su capacidad para alimentarse de una variedad de plantas lo convirtieron en una criatura formidable y exitosa que prosperó durante el Cretácico tardío. El anquilosaurio, aunque formidable en muchas formas, también enfrentaba desventajas significativas en su entorno prehistórico. Uno de sus principales inconvenientes radicaba en su tamaño y estructura corporal. Aunque su armadura ósea proporcionaba una defensa formidable contra depredadores potenciales, también limitaba su agilidad y velocidad. Esta falta de movilidad podría haberlo hecho vulnerable a ataques sorpresa o estrategias de caza más veloces empleadas por carnívoros más ágiles. Además, su capacidad de alimentación podría haber sido restringida por la estructura de su cráneo y mandíbula. Aunque sus dientes estaban adaptados para masticar plantas fibrosas, es probable que su dieta estuviera limitada por la disponibilidad de vegetación adecuada en su entorno. Esta limitación dietética podría haber afectado su capacidad para competir con otros herbívoros que tenían dietas más variadas o podían acceder a alimentos de mayor calidad. Otro factor desventajoso para el anquilosaurio podría haber sido su reproducción y ciclo de vida. La gestación y crianza de crías grandes y vulnerables habría requerido una inversión significativa de energía y recursos por parte de los padres, lo que los hacía más susceptibles a la depredación durante esos periodos críticos. Además, su baja tasa de reproducción y lenta maduración podrían haber dificultado la recuperación de poblaciones diezmadas por eventos catastróficos o cambios ambientales. En resumen, aunque el anquilosaurio era un animal formidable en muchos aspectos, su tamaño, estructura corporal, dieta y ciclo de vida presentaban desafíos significativos que podrían haber contribuido a su eventual extinción. Es probable que el anquilosaurio se haya enfrentado por territorios, como lo hacen muchos animales, especialmente aquellos que vivían en grupos o manadas. La defensa del territorio suele estar relacionada con la búsqueda de recursos como alimento, agua y refugio, así como con la protección de áreas de reproducción. Dada la naturaleza herbívora del anquilosaurio y su necesidad de encontrar y consumir grandes cantidades de plantas, es plausible que compitiera con otros individuos de su especie, así como con otros herbívoros, por acceso a áreas con abundante vegetación. Esto podría haber llevado a conflictos territoriales, especialmente durante épocas de escasez de recursos. Las señales de comportamiento defensivo, como marcas de mordeduras en los huesos fosilizados, pueden indicar que el anquilosaurio estaba dispuesto a proteger su territorio y sus recursos de potenciales intrusos, ya fueran de su misma especie o de otras especies competidoras. Además, la formación de grupos sociales o manadas entre individuos de la misma especie podría haber implicado la defensa colectiva de un área territorial compartida. En conclusión, aunque no hay evidencia directa de peleas por territorio en el registro fósil del anquilosaurio, es plausible que hayan ocurrido conflictos territoriales entre individuos de esta especie y con otros herbívoros en su entorno prehistórico. El comportamiento agresivo del anquilosaurio es tema de debate entre los paleontólogos, ya que la evidencia fósil no proporciona una imagen clara de su comportamiento social y territorial. Si bien su armadura ósea y sus características defensivas sugieren que estaba bien equipado para defenderse de depredadores, no hay pruebas sólidas de que fuera inherentemente agresivo hacia otras criaturas. Es más probable que el anquilosaurio exhibiera comportamientos defensivos en lugar de agresivos, utilizando su armadura y su club óseo en la cola para disuadir a los depredadores potenciales o para establecer dominio en disputas territoriales. Sin embargo, la mayoría de los fósiles encontrados muestran lesiones que probablemente provinieron de encuentros con depredadores, lo que sugiere que, en lugar de ser agresivo, el anquilosaurio prefería evitar el conflicto cuando fuera posible y confiar en sus defensas cuando fuera necesario. Dado que su principal dieta consistía en plantas, es poco probable que haya sido agresivo hacia otros animales, a menos que se sintiera amenazado o se viera obligado a competir por recursos escasos. En general, el anquilosaurio probablemente exhibió comportamientos más pasivos y defensivos en lugar de agresivos, adaptándose a su entorno y a las presiones evolutivas que enfrentaba.
El comportamiento social del anquilosaurio es un tema que los paleontólogos continúan investigando y debatiendo. Aunque no hay una respuesta definitiva, la evidencia disponible sugiere que estos dinosaurios podrían haber exhibido una combinación de comportamientos solitarios y sociales, así como la capacidad de emigrar en busca de recursos. Algunos aspectos de la anatomía y el comportamiento del anquilosaurio sugieren que pudo haber sido un animal solitario en ciertas circunstancias. Su armadura ósea y su club en la cola podrían haber servido como defensa contra depredadores, lo que podría indicar que no dependían exclusivamente de la protección de un grupo para sobrevivir. Además, los hallazgos fósiles de anquilosaurios a menudo son individuales, lo que sugiere que al menos algunos ejemplares podrían haber vivido de manera solitaria. Sin embargo, también hay evidencia que respalda la idea de que los anquilosaurios podrían haber vivido en grupos sociales o manadas en ciertos momentos de sus vidas. Por ejemplo, se han encontrado concentraciones de fósiles de anquilosaurios en ciertas áreas, lo que sugiere que podrían haberse reunido en grupos para buscar alimentos, protegerse mutuamente o llevar a cabo actividades sociales como la reproducción. En cuanto a la emigración, es plausible que los anquilosaurios hayan sido capaces de moverse grandes distancias en busca de recursos, especialmente durante periodos de escasez o cambios ambientales. Los patrones de migración podrían haber sido influenciados por factores como la disponibilidad de alimentos, la competencia con otros herbívoros y la presencia de depredadores. En resumen, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre si el anquilosaurio era predominantemente solitario o social, es probable que hayan exhibido una variedad de comportamientos en función de las circunstancias ambientales y las presiones evolutivas. Además, su capacidad para emigrar en busca de recursos habría sido una estrategia importante para su supervivencia en un entorno cambiante. El anquilosaurio, con su armadura ósea y su club en la cola, probablemente tenía pocos depredadores naturales capaces de atacarlo con éxito. Sin embargo, existen algunas especulaciones sobre qué carnívoros podrían haber representado una amenaza para estos herbívoros acorazados en su entorno prehistórico. Uno de los principales candidatos como depredador del anquilosaurio es el temible Tyrannosaurus rex. Conocido por ser uno de los depredadores más formidables del Cretácico tardío, el Tyrannosaurus rex tenía la fuerza y la potencia para derribar a presas grandes y bien protegidas como el anquilosaurio. Aunque no hay evidencia directa de encuentros entre estos dos dinosaurios en el registro fósil, es plausible que los tiranosaurios hayan representado una amenaza seria para los anquilosaurios más jóvenes, enfermos o debilitados. Otros posibles depredadores del anquilosaurio podrían haber incluido a los grandes dromeosáuridos como el Deinonychus o el Utahraptor. Estos depredadores emplumados y ágiles tenían garras afiladas y una mandíbula poderosa, lo que les habría permitido atacar a presas grandes y fuertemente protegidas con tácticas de emboscada o trabajo en equipo. Aunque no eran tan grandes como el Tyrannosaurus rex, aún representaban una amenaza significativa para los anquilosaurios, especialmente los juveniles o aquellos que estaban separados del grupo. Otras especies de carnívoros más pequeños y menos conocidos también podrían haber representado una amenaza para los anquilosaurios, especialmente durante su infancia o en situaciones de vulnerabilidad. En resumen, aunque el anquilosaurio estaba bien adaptado para defenderse de la mayoría de los depredadores gracias a su armadura ósea y su cola en forma de masa, aún enfrentaba amenazas potenciales por parte de carnívoros como el Tyrannosaurus rex, los dromeosáuridos y otros depredadores de menor tamaño y menos conocidos en su entorno prehistórico. Los fósiles de anquilosaurios se pueden encontrar en varios museos alrededor del mundo, lo que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar y aprender sobre estos fascinantes dinosaurios acorazados. Algunos de los museos más renombrados que albergan especímenes de anquilosaurios incluyen el Royal Ontario Museum en Toronto, Canadá, el Field Museum of Natural History en Chicago, Estados Unidos, el Royal Saskatchewan Museum en Regina, Canadá, y el Natural History Museum en Londres, Reino Unido. Estos museos ofrecen exhibiciones detalladas y educativas que permiten a los visitantes sumergirse en la historia prehistórica y la evolución de la vida en la Tierra. Además, muchos otros museos en diferentes países también cuentan con fósiles de anquilosaurios en sus colecciones,
contribuyendo a la comprensión global de estos impresionantes dinosaurios y su papel en el ecosistema del pasado. El anquilosaurio y el sauropelta son dos tipos de dinosaurios que pertenecen al mismo grupo taxonómico más amplio conocido como los anquilosáuridos. Aunque comparten algunas similitudes en su anatomía y estilo de vida, también tienen diferencias significativas. Ambos dinosaurios son miembros de la familia de los nodosáuridos, que son un tipo de dinosaurio acorazado que vivió durante el período Cretácico. Comparten características distintivas como la presencia de una armadura ósea que cubría gran parte de su cuerpo, incluyendo placas óseas y espinas, lo que les proporcionaba una defensa formidable contra los depredadores. Sin embargo, hay diferencias notables entre el anquilosaurio y el sauropelta en términos de su morfología y estilo de vida. Por ejemplo, el anquilosaurio se caracteriza por tener una gran masa ósea en la punta de su cola, que probablemente utilizaba como arma defensiva contra los depredadores. En contraste, el sauropelta carece de esta estructura distintiva en la cola y parece haber confiado más en su armadura y su tamaño para disuadir a los depredadores. Además, el anquilosaurio era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas fibrosas, mientras que el sauropelta probablemente tenía una dieta similar, pero con algunas diferencias en las preferencias alimenticias, debido a las variaciones en la vegetación disponible en sus respectivos entornos. En resumen, aunque el anquilosaurio y el sauropelta comparten una serie de similitudes debido a su pertenencia al grupo de los anquilosáuridos, también tienen diferencias distintivas en su anatomía y estilo de vida. Ambos son ejemplos fascinantes de la diversidad de los dinosaurios acorazados que habitaron la Tierra durante el Cretácico. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.